Durante los últimos días, Tamaulipas ha vuelto a ser el foco de atención nacional por la desaparición de personas y la presunta responsabilidad que tiene el crimen organizado para dificultar la localización de sus seres queridos. Especialmente ha venido a cuento la posibilidad de firmar pactos entre la ciudadanía y el crimen organizado al margen del Estado a fin de facilitar la búsqueda de personas en Tamaulipas. El pasado 18 de mayo, la licenciada y activista Diana Isela Quiroa Flores Valdés, a través de un comunicado que difundió por redes sociales y que dirigió a los principales líderes de los cárteles mexicanos, puso en la mesa el llamado Pacto Social para prevenir y erradicar la desaparición de personas en México y fomentar la paz. En ese mensaje, Delia Quiroa, a nombre del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de marzo, y de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, apeló a la necesidad de reconocimiento de los líderes de los cárteles, trayendo a colación su histórica fama de héroes del pueblo que se enfrentaban a los abusos de autoridad, poniendo como ejemplo la propia experiencia de vida de la activista como una mujer que ha radicado en Sinaloa y Tamaulipas, dos tierras donde los cárteles desde hace largo tiempo han sido parte de la estructura social de sus pobladas. La licenciada Quiroa también buscó la simpatía de esos líderes del crimen organizado, argumentando que por igual, cárteles y colectivos de buscadores eran abusados por el gobierno, los colectivos al convertirse en las víctimas que buscan a sus familiares y los cárteles al ser detenidos por las autoridades, que a decir de la activista Quiroa, abusan de ellos porque los han obligado a exhibir su fuerza y han sido exhibidos por el gobierno para justificar una guerra que no debería existir en nuestro país. Con ese discurso que apela a la igualdad de circunstancias, Delia Quiroa propuso a los cárteles la firma del Pacto Social para prevenir y erradicar la desaparición de personas en México y fomentar la paz, que en términos generales es un compromiso de cooperación y colaboración entre colectivos y cárteles en tres aspectos muy específicos. Primero, el pacto obliga a las partes a respetar el sepulcro digno para personas fallecidas en aras de erradicar la desaparición y la desaparición forzada de personas en México. Segundo, es un pacto que se compromete a respetar la vida y el libre tránsito de las madres, familiares y colectivos de víctimas durante la búsqueda de sus familiares en cualquier parte del país. Tercero, el pacto compromete a los cárteles al cese de los conflictos armados con la salvedad de que esos conflictos armados sean en el ejercicio del uso del derecho constitucional a la legítima defensa. Para firmar un pacto social de esta magnitud, la activista Delia Quiroa también aprovechó el mensaje que mandó a los líderes de los cárteles para decirles que si estaban de acuerdo subieran un video con el pacto impreso y firmado a las redes sociales de Ciro Gómez Leiva o de Azucena Oresti, dos periodistas que son ampliamente conocidos en México por su labor, pero también es bien sabida la animadversión de estos periodistas a la Cuarta Transformación y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como era de esperarse, la propuesta del activista llamó la atención y causó revuelo nacional. 2 días después de que hizo la propuesta de pacto social, una reportera de Imer Noticias, Adriana Estela Flores, durante su intervención en la conferencia mañanera de AMLO, hizo mención al pacto, pero la reportera no le aclaró al presidente que los cárteles fueron el sujeto interpelado con ese pacto, ni tampoco mencionó que los colectivos firmantes consideraban que el gobierno abusaba de los buscadores de desaparecidos y de los cárteles por igual. De buena fe, Andrés Manuel López Obrador respondió a la reportera diciendo que estaba de acuerdo con un pacto de paz, porque es lo que todos deseamos, y ese comentario bastó para que se volviera noticia que el presidente apoyaba un pacto entre los cárteles y los colectivos de búsqueda de desaparecidos. El 1 de junio, en la mañanera del presidente que tuvo lugar en Tampico, y aprovechando que una reportera tamaulipeca que representaba un medio nacional le preguntó sobre la seguridad en Tamaulipas, el presidente, probablemente ya bien informado del contexto de la propuesta de pacto social y sus destinatarios, no dudó en aclarar que estaba a favor de las medidas que permitieran vivir en paz,
pero también agregó que eso no significaba firmar acuerdos con el crimen organizado, porque el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad y no se puede renunciar a eso. Con esas palabras, Andrés Manuel apeló al uso exclusivo del monopolio legítimo de la violencia que tiene el Estado mexicano, en una clarísima alusión a la definición de Max Weber, el reconocido sociólogo y politólogo alemán que hace más de un siglo definió el Estado como aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima, y en ese sentido el Estado es la única fuente del derecho a la violencia. Con la respuesta de Andrés Manuel a la reportera, quedó claro que no había posibilidad de firmar acuerdos con los cárteles, porque el Estado no iba a ceder y seguiría ostentando y defendiendo el monopolio de la violencia física legítima. Pero la activista Delia Quiroa siguió insistiendo en la relevancia del pacto. Primero, utilizó Twitter para pedir a un cártel de Reynosa, Tamaulipas, que devolvieran a 3 niños que estaban secuestrados. Después difundió en sus redes sociales que su petición había sido escuchada y dio una entrevista a Azucena Oresti para afirmar que el pacto funcionaba y tocaba corazones. Sin embargo, no hay evidencia de que efectivamente algún líder del crimen organizado haya firmado el pacto, ni que el secuestro de los menores sea atribuible a algún cártel. Lo último que se ha sabido de este pacto es que el pasado 5 de junio, Delia Quiroa nuevamente utilizó Twitter enviando un mensaje al presidente de México en el que reconoció el amor de Andrés Manuel por nuestro país y los seres humanos. Apeló a su sensibilidad al expresarle que ella solo anhelaba un país en paz, encontrar a su hermano y saber qué pasó con las personas que buscan los colectivos, y aprovechó ese mensaje que difundió en sus redes sociales para solicitar al presidente una reunión y expresarle que si no se quería reunir con ella, por lo menos atendiera a los madres y padres de su colectivo y a las madres que no están en ningún grupo. El 7 de junio, o sea, 2 días después de esto, la activista Quiroa, a nombre del colectivo 10 de marzo y aprovechando nuevamente las redes sociales y la apertura del medio de Azucena Oresti, dio a conocer la solicitud de audiencia formal que hizo a la presidencia de la República con la finalidad de tener una mesa de trabajo con AMLO de manera presencial. Sin lugar a dudas, la propuesta del pacto del activista deja en claro la desesperación de buscadoras y buscadores por tener noticias de un ser querido y contar con las mejores condiciones para la búsqueda en vida y en campos de exterminio. Sin embargo, el manejo que se ha hecho de ese pacto y la intercomunicación que ha pretendido mantener, primero con los cárteles, después con los medios y finalmente con el presidente de México, han politizado el asunto, y eso no necesariamente traerá como consecuencia una apertura para mejorar las condiciones de la búsqueda de personas. En México aún estamos lejos de obtener una solución a una problemática social tan dolorosa como la desaparición de personas. Pero si algo bueno debe traer consigo la puesta en la mesa de un pacto, es la búsqueda de soluciones sistemáticas y bien establecidas que solo pueden darse con un cambio en la política pública, empezando por hacer parte de la agenda que la localización de las y los desaparecidos son prioridad nacional, que debe garantizarse la seguridad de los colectivos de búsqueda y facilitar su labor, que es fundamental mejorar las estrategias, las herramientas y en general el protocolo de búsqueda y localización de personas. Si avanzamos en ese sentido, en el mediano plazo, quizá los mexicanos podamos ejercer con certeza nuestro derecho a libre tránsito.